Capítulo 20. Crimen y castigo. Responda si es cierto o falso. A. El que la hace no la paga. B. Casi todos los crímenes quedan sin castigo. C. Entre más egoísta se es, entre más implacable, más alto se podrá subir en la escalera del éxito. D. Algunas personas asesinan y escapan sin castigo. E. A veces es posible engañar al sistema de restricción y recibir únicamente para sí mismo. Si contestaste falso a todas las preguntas anteriores, estás en camino de convertirte en un cabalista. Ningún crimen queda sin castigo. Ningún pecado escapa a la retribución. ¿Te parece ridículo? Eso es algo atroz. ¿Qué ocurre con los ladrones que jamás son atrapados? Observa a todos los usureros y a los comerciantes del mercado negro que amasan fortunas mediante sus negocios tenebrosos. Observa a todos los revendedores que hacen cientos de millones de dólares utilizando información filtrada. ¿Y qué decir de los capos de la cocaína, que han arrebatado a los gobiernos el control de ciertos países sudamericanos? Es cierto, a la luz de la evidencia parecería que nadie en su sano juicio puede negar que muchas personas escapan sin castigo después de cometer toda clase de crímenes, incluso el asesinato, todos los días de la semana. Muchos se benefician con el crimen, pero únicamente desde la perspectiva de la ilusión. En realidad, es decir, desde la perspectiva infinita, el constructor que reduce costos en rincones ocultos, el hombre de negocios que ordeña las ganancias, el corredor de bolsa que opera con información filtrada, el ladrón, el asesino o cualquiera que se beneficia a costillas de los demás, puede lograr ganancias caídas del cielo y, ciertamente, poseerá una montaña de posesiones materiales. Pero si sus actos tuvieron como única motivación el deseo de recibir para sí mismo, él o ella recibirá únicamente la apariencia exterior de tales adquisiciones, el título de propiedad de los bienes, pero no los bienes en sí mismos. Las cosas, pero no su valor intrínseco. Las trampas materiales que acumula una persona motivada por el deseo de recibir para sí mismo son eso precisamente, trampas, prisiones de las cuales solamente se puede escapar mediante la restricción. En vez de placer, únicamente le darán pesar. Podrá poseer casas, pero nunca encontrará en ellas un verdadero hogar. Podrá tener objetos de arte hermosos y caros, pero estos le darán menos placer que si fueran signos de dinero garabateados en la pared. No importa cuánto tiempo y esfuerzo haya invertido, qué tan difícil haya sido su tarea, cuán próspero sea en lo material, cuán brillantes e incisivas puedan parecerle sus acciones a los demás. Quien tiene como inspiración el aspecto negativo del deseo, no recibirá ninguna satisfacción perdurable del fruto de sus afanes, que fueron motivados por la codicia. Irónicamente, todas las adquisiciones que acumulan los codiciosos tan solo les causan un gran malestar.
Si estas personas ejercieran la restricción y con ello eliminaran la ilusión, podrían tener la felicidad que tanto les elude. Esta es la paradoja de la luz retornante. Al decir sí al impulso de recibir solamente para uno mismo, no recibimos nada, mientras que al decir no al mismo impulso podemos, literalmente, tenerlo todo. Cuando uno renuncia al deseo de comodidad del cuerpo, especialmente en la forma de lujo y opulencia, uno le da comodidad al alma. Al elegir permanecer en un estado de insatisfacción, el cabalista actúa como un filamento, una tercera columna mediadora, y de esta manera es capaz de establecer un círculo con la luz. Sin duda, este concepto será menospreciado como algo similar a la blasfemia, por el creciente segmento de población que deifica el dinero, que adora a los pies de los ricos y de los famosos, y que ha hecho una religión de la adquisición de bienes materiales. Hoy en día, la actitud prevaleciente parece ser que cualquier medio es justificable, si nos lleva a un fin lucrativo. Y sin duda, las estadísticas parecen confirmar el hecho de que la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Ciertamente, todos podemos citar ejemplos de criminales y hombres de negocios que han hecho millones aprovechándose de quienes son menos afortunados que ellos. No obstante, es una falacia pensar que el dinero y las posesiones materiales automáticamente nos darán la plenitud. El único acto que imparte verdadera felicidad es la restricción. Con nuestros pensamientos y acciones le damos peso y substancia a la ilusión. Al aceptar la ilusión como nuestra realidad, la hacemos real. El ladrón sostiene a la ilusión, como lo hace el capo de la cocaína, el comerciante que se infiltra, y todos los que progresan a costillas de los demás. Quien sucumbe al aspecto negativo del deseo, perpetúa la ilusión, mientras que el cabalista, él o ella, mediante su resistencia destruye la ilusión y revela la luz. La diferencia entre el cabalista y la persona que está motivada por el aspecto negativo del deseo es que mientras el segundo, en este caso el ladrón, el comerciante infiltrado, el hombre de negocios motivado por la codicia, intenta lograr la plenitud dando satisfacción al deseo de recibir para sí mismo. El cabalista alcanza la verdadera plenitud rechazando ese mismo impulso. El fracaso al restringir el aspecto negativo del deseo produce un cortocircuito que hace que uno permanezca en un estado de conciencia robótica. El hecho de rendirse a la ilusión perpetúa la oscuridad y no le da placer a nadie. La conciencia de la persona que está motivada por el aspecto negativo del deseo lleva una pesada carga, el peso de la ilusión, la oscuridad, la ceguera, que es constante compañía del deseo de recibir para uno mismo. Por el contrario, el cabalista no tiene exceso de equipaje. Su conciencia está limpia. Su visión no está empañada. Únicamente en el mundo verdadero existe la plenitud.
En el mundo infinito, donde el deseo de recibir para sí mismo no tiene ninguna influencia. El deseo de recibir para sí mismo preserva la ilusión. La resistencia voluntaria la destruye. La restricción crea un estado alterado de conciencia por medio del cual cierra la brecha entre nosotros y la luz. El Creador restringió su benevolencia para que nosotros los emanados tuviéramos una manera de remitir el pan de la vergüenza. A través de la resistencia consciente, voluntaria, nosotros impartimos placer al Creador y también traemos luz a nuestras vidas. Al pagar tributo al acto original de la restricción, el Tzimtzum, lo cual hacemos cuando resistimos y desenmascaramos a la ilusión, permitimos que la luz se revele, porque la ilusión se esfuma en presencia de la realidad. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Así pues, la meta del cabalista, de él o de ella, es redirigir sus procesos de pensamiento, de tal manera que pueda ponerle fin al reino de la ilusión y restaurar la iluminación al mundo, y, también, como una consecuencia, asimismo. En el mejor de los casos, esto puede parecerle al lector una tarea difícil, si no imposible, hasta que uno cae en la cuenta de que, a pesar de esta aparente omnisciencia, el 1% es la ilusión, tiene una existencia muy tenue, que incluso un pequeño grado de resistencia puede destruir fácilmente. Sí, incluso una poca resistencia puede iluminar un espacio grande y oscuro. Enciendan un cerillo en el hangar de un aeropuerto totalmente oscuro y todos los rincones se iluminarán, así sea en mínimo grado. Tal es la belleza de la luz retornante. Así pues, a través de la resistencia consciente, el cabalista sirve el propósito tanto de la luz como de la vasija. Al transformar en positivo el aspecto negativo del deseo, él o ella expone la ilusión de la oscuridad a la luz de la realidad. La luz está en todas partes, pronta, dispuesta y capaz, a la menor provocación o resistencia, de revelar su presencia infinita. A través de la resistencia consciente al deseo de recibir para sí mismo, el cabalista actúa a la manera de un cerillo en un hangar o del filamento en un foco eléctrico, estableciendo en circuito de flujo de energía, el cual, a su vez, crea, incluso con una poca resistencia, un amplio círculo de luz. Después de considerar lo anterior, regresemos a la cuestión. ¿El que la hace, la paga? Sí. Quienes cometen un crimen contribuyen a perpetuar la ilusión. Lo mismo es cierto en todos aquellos que sucumben al deseo de recibir para sí mismo.
Aunque pueda parecer que el criminal escapa al castigo y que los astutos capitanes de la industria y el comercio, que aparentemente no permiten que nadie ni nadie interfiera en su camino, prosperan a expensas de otros. En realidad, el ladrón se roba a sí mismo. El asesino comete suicidio. El comerciante infiltrado vende su alma. En el mundo verdadero, ningún crimen queda sin castigo. Ningún pecado escapa a la retribución. Una fábula de dos hermanos. Hace mucho tiempo, en un pueblo lejano vivían dos hermanos que eran tan diferentes como pueden serlo dos personas. De hecho, se hubiera podido buscar en todo el mundo y no encontrar dos jóvenes con tan poco en común. El mayor era estudioso, pero el menor no se interesaba en los libros ni en el estudio. El mayor era cortés, pero el menor tendía a ser muy rudo. El mayor comía y bebía con moderación, pero el menor era glotón y bebía como esponja. El hermano mayor, como se ve, aspiraba a ser un sadik, un hombre justo, y a ese fin dirigía su energía infatigablemente. Desde muy temprano en la vida, había sentido el profundo anhelo de llevar una existencia austera y ascética. Y así, en deferencia a quienes consideraban sus antepasados espirituales, los justos de antaño, oraba y estudiaba la sabiduría antigua, resistía la comodidad y la complacencia y, tanto como es humanamente posible, evitaba todos los placeres terrenales. Es decir, todos menos uno, la única diversión, si así se le puede llamar, que se permitía era cantar cada tarde un himno de júbilo. No hace falta decir que el ejemplo positivo que daba el hermano mayor, ni por un momento era seguido por el hermano menor. Muy por el contrario, los únicos mandatos que el hermano menor le interesaba cumplir eran los de su indómita líbido. Ciertamente, el hermano menor se entregaba a toda clase de actividades hedonistas y temerarias, con el mismo entusiasmo que el hermano mayor realizaba acciones buenas y piadosas. Su libertinaje lo convirtió en una leyenda local, y sin duda, él se lo había ganado a pulso. Come, bebe y sé feliz. Ese muy bien pudo ser su lema, aunque también le hubiera podido funcionar este otro. Vive la hora, porque mañana tal vez estaremos muertos. Comía por tres y en ocasiones llegó a amenazar con beberse todo el vino del país. Amenaza que no tomó a la ligera. Era el alma de todas las fiestas, y como buen galán, siempre estaba rodeado de mujeres disolutas que lo perseguían, y de un grupo de amigos y parásitos.
Me temo que el lector podría atribuir la popularidad del hermano menor a su ingenio, a su carisma, a su encanto o incluso a su apuesta figura. Y por ello me apresuro a declarar que ese no era el caso. Y tampoco se debe tomar la renombrada generosidad de aquel joven como señal de un corazón compasivo. No, ese tampoco era el caso. En verdad, el estado de las cosas entonces no difería del que impera hoy en día, lo que significa que nunca ha sido muy difícil encontrar a quienes gustosamente nos ayudarán a despilfarrar una herencia, sin que importe cuán pequeña pueda ser. Y en cuanto a la generosidad del joven, no era fruto de la bondad, sino más bien de la culpa, tan profundamente arraigada que ni siquiera él la percibía. Y claro, mucho menos admitiría tenerla, porque, a diferencia del hermano mayor, que había sido un hijo bueno y obediente, el hermano menor rara vez había levantado un dedo a favor de su finado padre. Adicionalmente, para que el lector no deje de llevar por falsas impresiones, también se debe aclarar, antes de que esta humilde parábola avance otra fase, que el notable contraste en sus personalidades no hizo que se creara una gran animosidad entre ambos hermanos. A pesar de sus diferencias, de hecho no había ni la más mínima enemistad entre ellos. Su crianza, a cargo de un bondadoso mercader, recientemente fallecido y de una madre amorosa y consentidora, les infundió tolerancia y una disposición para vivir y dejar vivir. Y, debido a eso, se llevaban muy bien la mayor parte del tiempo, aunque, con toda seguridad, ninguno de los dos aprobaba el modus operandi del otro, y de vez en cuando discutían, como lo hacen todos los hermanos. Pero siempre, al final, cuando se enfriaba el calor de la batalla, ambos se perdonaban mutuamente. Así que no fue ninguna gran sorpresa cuando los dos hermanos dijeron adiós a sus círculos de amigos y se despidieron, con besos de su madre, asegurándole que regresarían sanos y salvos. Y una soleada mañana, a fines de la primavera de 1653, se fueron caminando a una lejana meca del arte, el comercio y la cultura. Y tampoco debe afectar la razonable credulidad del lector descubrir que el propósito de cada uno de ellos para hacer ese viaje era tan diferente como la luz y la oscuridad, pues mientras que el hermano mayor esperaba encontrar a un cierto tzadik, de quien se decía que buscaba un discípulo espiritual, y a quien él le rogaría humildemente que le ayudara para convertirse en un justo, el hermano menor, por el contrario, había escuchado historias acerca de los muchos lascivos y obscenos placeres de la ciudad, los cuales esperaba disfrutar, con la excepción de tan solo unos cuantos. Los días pasaron amablemente. Milla tras milla, pueblo tras pueblo, país tras país, ellos caminaron, conversando y discutiendo de buena voluntad, haciendo una pausa ocasional para disfrutar alguna vista de excepción, para escuchar algún sonido insinuado o para descansar y comer a la orilla de un estanque cubierto de algas o de un arroyo que corría vertiginosamente.
pero de noche cada uno tomaba su propio camino. Mientras que el hermano mayor leía la Torá junto al fuego, mientras meditaba y cantaba un himno nocturno, el hermano menor, dependiendo de la cercanía de algún pueblo o de alguna aldea, comía y bebía hasta el aturdimiento. O si estaban cerca de alguna ciudad, se iba en busca de mujeres y canto, pues vino nunca necesitaba, dado que siempre se aseguraba de cargar una generosa provisión. En una de esas ocasiones, el hermano menor fue atacado por una banda de merodeadores, que surgieron de entre los matorrales. Lo golpearon con varas en los hombros y en la cabeza, y le robaron un monedero. Afortunadamente, esta fue una de esas raras veces que el joven libertino tuvo la previsión de dar a guardar a su hermano mayor la mayor parte de su dinero, así que esa ocasión solamente sufrió una pérdida financiera menor, un ojo ligeramente morado y un leve caso de orgullo herido. La suerte también le acompañó otra tarde, cuando un marido celoso, herrero de oficio, que llevaba en una mano una linterna y en la otra un martillo, tropezó con un guijarro, dándole así los preciosos segundos que necesitaba para escapar. Pasó una semana y la mayor parte de la siguiente. El punto que señalaba la mitad del camino había quedado atrás. El hermano mayor se sintió completamente fortalecido. No así el hermano menor, cuya constante ebriedad y bacanales nocturnos le hacían sentir pesadumbre sus efectos. Las mañanas eran en extremo difíciles. Para comenzar, él detestaba las mañanas, y en tiempos normales hacía todo lo posible para evitarlas, pues a menudo no se levantaba hasta que el desagradable resplandor del sol había comenzado a desaparecer en el cielo vespertino. Sin embargo, en el camino era imperativo avanzar tantas millas como fuera posible durante las horas del día. En vez de aceptar los efectos adversos de su sobreindulgencia, el hermano menor siempre se erguía con bravura ante los estímulos del hermano mayor y se reía para olvidarse del dolor de cabeza, ciertamente, de su hueca cabeza, y fingía que todo estaba bien. Por lo tanto, siempre salía con las sienes palpitantes, con los ojos irritados y medio cerrados, y con oscuras ojeras, con un dolor sordo en la boca del estómago y con un amargo sabor de boca. Recuerdo de la juerga de la noche anterior, que a menudo le perturbaba durante la mayor parte del día. Como podía esperarse, el hermano menor muy pronto se cansó de esta farsa, y, así, experimentó un gran placer y un gran alivio cuando una tarde cayó una espantosa tormenta, justo cuando se encontraba frente a una rústica posada, aunque de aspecto agradable, la cual esperaba que le brindaría una habitación tranquila, un baño caliente y la oportunidad de recuperarse de la disipación de las 2 semanas anteriores. Sus expectativas, sin embargo, resultaron infundadas. Cuando los dos hermanos preguntaron acerca de la disponibilidad de las habitaciones, el posadero, aunque simpático en apariencia, les informó que varios otros viajeros, antes que ellos,
habían buscado refugiarse durante la tormenta y que, como resultado, todas las habitaciones se encontraban ocupadas. No obstante, luego que vio la débil condición del hermano más joven, el posadero les ofreció, a cambio de una modesta suma, instalar dos catres en el rincón de un cuarto que era utilizado por los dueños de la posada para comer y para tomar bebidas alcohólicas. A pesar de que aquella no era de ninguna manera una situación ideal, los hermanos consideraron la fría y húmeda alternativa y aceptaron el ofrecimiento del posadero, pues el hermano mayor pensó que acaso el destino lo había llevado hasta ahí con el objeto de mejorar su educación espiritual, y el hermano menor solamente pensaba en descansar su adolorida cabeza y sus cansados huesos. Aunque le repugnaba admitirlo, el hermano menor se sentía más abochornado, calenturiento y absolutamente miserable cada minuto que pasaba, y lo único que quería era hundirse en el olvido. Figuras rubicudas, disolutas, rotudas, al estilo Regel, llenaban el comedor, cubierto de humo. Gente del pueblo, granjeros, campesinos y viajeros hablaban, fumaban, bebían, reían, todos ellos con la aparente intención de hacer tanto ruido y de consumir tanto como era humanamente posible. Esta era la clase de gente que le gustaba al hermano menor, y cualquier otra noche se habría unido a las festividades. Pero esta noche en particular, el solo hecho de ver tanto gusto hacía que su cabeza girara y que su estómago diera vueltas como una rueda de carreta. Mientras que el posadero y su mujer se instalaban dos catres en un oscuro rincón del cuarto, tres de los parroquianos, de anchas manos y gruesos cinturones, les hablaron a los hermanos con voces enronquecidas por el alcohol, ofreciéndoles algo de beber. Los hermanos sonrieron cortésmente, saludando a través del cuarto ruidoso y lleno de humo, mientras arreglaban sus colchones de paja, como diciendo, gracias, pero no, gracias. Y los parroquianos siguieron bebiendo. A petición del hermano menor, el mayor tomó el catre que estaba junto a la pared, y el joven ocupó el más cercano a los cacofónicos procedimientos de la noche. La logística del joven se basaba en la posibilidad de que su aturdida cabeza y su revuelto estómago lo obligasen a salir deprisa por la pesada puerta de madera maltratada por el temporal y sin pintar. Así pues, de la mejor manera posible, se dispusieron a dormir. Aparentemente, el hermano mayor no tuvo la menor dificultad para dormirse. Tan solo unos minutos más tarde, cuando el hermano menor se quejó con él acerca del ruido y del humo, el mayor, que se encontraba de cara a la pared, roncó pesadamente en respuesta. Para el hermano menor, sin embargo, el sueño era algo tan huidizo como un enjambre de mosquitos frutales. Es decir, no podía conciliar el sueño fácilmente. El estruendo, el humo y las risas, en su creciente estado febril, parecían conspirar en su contra. El humo, la alegría,
El estruendo y el cacofónico bullicio parecían burlarse de él, torcerle las orejas, abrirle a la fuerza las glándulas sudoríparas y agitarle una tinta de sopa de vinagre en el estómago, mientras le taladraban agujeros del tamaño de un alfiler en ambos lados de la cabeza para liberar los gases resultantes. La juerga de esa noche, a veces, parecía entrar hasta su cerebro, hasta sus terminales nerviosas y hasta la misma médula de sus huesos. A ratos, las voces de aquella torre de Babel ya no le parecían humanas, sino más bien los ladridos de una perrera llena de animales con rabia. Él se sacudió y se retorció, agitándose infatigablemente durante una hora, tal vez dos, antes de que aquella aullante e infernal jauría lo arrastrara, mientras pataleaba y gritaba hasta caer en una vacilante, aunque bendita inestabilidad. En ese momento, los tres parranderos, que antes le habían pedido que los dos hermanos que bebieran con ellos, cayeron en la cuenta de que tal vez los dos forasteros se habían negado a departir no por fatiga simple, como sus movimientos parecían sugerir. En lugar de eso, tal vez su negativa a beber con ellos sugirió uno de los gamberros. Pudo deberse simplemente a una actitud arrogante. Tal vez, sugirió otro, en el peor lenguaje imaginable, se consideraban demasiado finos como para beber con tres hombres que se ganaban la vida con el sudor de su frente y la fuerza de sus manos y espaldas. En muy poco tiempo, el simple gesto de negativa de los hermanos, en los nublados cerebros de los tres borrachos musculosos, había crecido fuera de toda proporción, tomando las dimensiones de una bofetada en plena cara. No, peor aún, de un insulto a su virilidad. No, algo más grave que eso. Una maldición sobre la tumba de sus abuelas. En todo caso, esta era la clásica ofensa que nadie que se respetase podría, en buena conciencia, dejar pasar por alto. Con esto en mente, los tres borrachos de amplia cintura y rostros rubicudos se levantaron trabajosamente de sus sobrecargadas sillas y fueron tambaleándose a ver más de cerca a los dos insolentes y orgullosos snobs que se habían atrevido a jugar a hombres buenos, con base a la más mínima evidencia. Después de lo cual maldijeron en voz alta la audacia y despreciaron la hombría de quienes los habían desairado, y luego groseramente se habían ido a dormir en el transcurso de un glorioso festival de sobreindulgencia que ellos, por la bondad de sus corazones, les habían ofrecido compartir a estos dos ingratos que ahora dormían. Como el catre del hermano menor se encontraba más cerca de ellos, fue a él a quien aquellos brutos comenzaron a golpear. Al despertar, debió levantar instintivamente una de sus manos y golpeó fuertemente en la mejilla a uno de sus atacantes. Al menos esa fue una de las quejas presentadas en su contra luego de que lo sacaron a rastras de su cama, todavía medio dormido, y comenzaron a empujarlo y luego a bofetearlo y a porrearlo, en el cuerpo y en su indefensa cabeza y en su rostro.
En cuanto a las posibilidades de que se desembarazara, no había ninguna. Razonar con ellos también era imposible. Sus protestas cayeron en oídos sordos. No tenían la más mínima idea de por qué les hacían esto. Todo lo que sabía era que tres brutos vagantes familiares con aliento rancio y caliente, rostros zañudos con venas rojas y manos que seguramente habían trabajado en yunques, lo golpeaban casi hasta dejarlo sin sentido, sin ninguna razón aparente. Peor aún, la fiebre y su débil condición no le permitían tener la fuerza ni la convicción para devolver siquiera la mitad de los golpes que recibía. Así que ahí estaba el pobre hombre, incapaz de defenderse y sin tener siquiera el acostumbrado beneficio de su instinto de conservación, el cual, en circunstancias normales, era muy considerable. Por fortuna, para nuestro joven golpeado, el posadero intervino para mediar a su favor antes de que los brutos aquellos lo lastimaran seriamente. Esta intervención, sin embargo, fue anulada muy pronto por otras acciones que, para la manera de pensar de la víctima, eran auténticas parodias. En vez de arrastrar a los patanes, como lo había hecho el propietario de cualquier establecimiento respetable, o por lo menos invitar a los borrachos a que salieran a vagabundear en el frío de la noche, el posadero verdaderamente consintió a los golpeadores y los llamó a todos por su nombre. En vez de mandarlos con un veloz puntapié a un lluvioso olvido, él reprendió suavemente a los borrachos bravucones en un tono que no tenía más indignación que el que uno usaría para amonestar a un niño travieso que hubiese derramado a propósito un vaso de leche. ¿No era aquello un ultraje? Ahí estaba él, simplemente acompañado a los rufianes de regreso a su mesa, dejando a la golpeada víctima con nada más que una disculpa por lo que eufemísticamente llamó la inconveniencia. El desprecio dio lugar a la amargura y el dolor a la autocompasión, en tanto que el hermano menor se sentaba en el colchón y se veía las heridas. Tenía un labio partido, un chichón en la cabeza, posiblemente una costilla fracturada o algo peor, y sus atacantes se encontraban de regreso en sus asientos, ordenando una ronda y recibiendo un trato como si no hubiera creado más que una molestia menor. ¿Dónde estaba la imparcialidad en este mundo? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Y dónde había estado su hermano mientras sucedía todo esto? Le resultaba difícil imaginar que el hombre había estado y todavía estaba profundamente dormido, completamente inconsciente, como una estatua. ¿Para qué viajar acompañado? Se preguntaba sumamente irritado. Si no es para que uno tenga quien lo proteja, una ola de incoherencia se estrelló sobre la rocosa playa de su ser interior, llevándolo a la irrazonable conclusión de que, de alguna manera, su hermano tenía la culpa de lo ocurrido. De inmediato se acercó a él y lo sacudió violentamente. El hermano mayor despertó para enfrentar una ráfaga de críticas severas por no haberse levantado para defender a su hermano más joven.
Al ver la condición de su hermano, sintió una gran simpatía por él y no experimentó el más mínimo enojo. Sin duda, su compasión crecía con cada ofensa, con cada insulto, y no hizo el menor esfuerzo para defenderse de las diatribas, pues obviamente, el pobre hombre había estallado. Finalmente, con serenas palabras de consuelo, logró tranquilizar al joven y lo convenció de que intentara conciliar el sueño. En principio, el joven aceptó la sugerencia, pero temeroso de un repentino ataque de aquellos brutos, le pidió a su hermano que cambiasen de catre. Como lo hubiesen hecho tantos hermanos amorosos en circunstancias similares, el hermano mayor consintió más que gustosamente. Que no haya confusión en cuanto a la naturaleza de las motivaciones de aquellos que aspiran a convertirse en sadikim. Aunque es cierto que un tzadik no evade las dificultades e incertidumbres de la vida y que verdaderamente renuncia a las comodidades corporales, no lo hace por ningún anhelo masoquista, sino con el propósito de lograr un placer mayor, que se experimenta al completar el ciclo de corrección del alma. Así pues, el hermano mayor recibió con agrado la oportunidad de colocarse entre los golpeadores y su inquieto hermano, pero no porque tuviese el deseo de recibir una paliza. Sin embargo, pensó que si su cuerpo tenía que recibir una golpiza, pues que fuera así. Ciertamente, alguna razón habría para ello. ¿Acaso alguna mala acción en una vida pasada exigía la retribución? En todo caso, él aceptaría lo que el destino o la providencia hubiesen determinado para él, con la firme convicción de que el dolor sufrido por su cuerpo serviría a un propósito más elevado, es decir, la purificación de su alma. Fue así como los dos hermanos intercambiaron sus catres y, eventualmente, se dispusieron a dormir. Más tarde, esa noche, como lo quería el destino, o tal vez la providencia, uno de los tres rufianes cayó en la cuenta de que solamente había atacado a uno de los insolentes forasteros, y que el otro no lo había tocado. En su estado de embriaguez, esto no les pareció equitativo. Ambos eran culpables de la misma actitud arrogante. Ambos habían demostrado el mismo engreimiento al negarse a beber con ellos. Entonces, les preguntó a sus compañeros, ¿no deberían darle al otro un tratamiento igual? Los brutos estuvieron de acuerdo. En buena conciencia, no podían golpear solamente a uno de aquellos altaneros recién llegados y dejar al otro sin castigo. Su sentido de justicia exigía que el otro recibiera una retribución igual. El incidente, olvidado ya por los hermanos, en el cerebro embotado de los tres brutos, se había convertido en una cuestión de honor, de principios y de integridad.
No había duda de que también el otro viajero tenía que ser golpeado, pateado y aporreado con saña. Después de todo, la justicia era la justicia. Los brutos se levantaron de sus asientos y pesadamente se acercaron al oscuro rincón donde dormían los dos hermanos, ambos de cara a la pared. Por supuesto, los rufianes no sabían que los hermanos habían intercambiado sus catres, así que el hombre que dormía en el catre más cercano a la pared fue el blanco de su agresividad. Por la forma en que ocurrieron las cosas, los rufianes poseían al menos un poco de decencia. Pensando que el hombre que les quedaba más cerca ya había recibido su merecido, tuvieron mucho cuidado de no despertarlo. Y así fue como el hermano menor fue sacado a rastras de su cama por segunda vez para recibir otra golpiza, mientras que el hermano mayor dormía como un recién nacido. Una extraña sensación se apoderó del hermano menor mientras su cuerpo sufría el segundo ataque. Si se quiere, se le puede atribuir a la fiebre, a la enfermedad, a una sacudida o precisamente a lo absurdo de aquella situación. Pero ya casi no sentía los golpes que le llovían de todas partes. Fuese cual fuese la causa, de repente fue lanzado a un exquisito estado de conciencia, más elevado, más puro y con mucho más lúcido que cualquier otro estado que hubiese podido imaginar con anterioridad. En aquellos momentos de reencuentro cósmico, pudo tener un enfoque claro y perfecto de su vida. La fachada de ilusión con la que siempre se había protegido comenzó a agrietarse y a desmoronarse, dejándolo solo en la desnuda realidad de su vacío existencial. Entonces lo vio todo, la inutilidad de su hedonismo y de su lujuria, el precio de su disipación física y la verdadera agonía de su decadencia moral. Aquellos pocos segundos de revelación mística le enseñaron más que toda una vida de autoindulgencia. ¿Y a quién se debía esta transformación? Si no a aquellos brutos. Se rió. ¿Cómo se rió? Lo cual, como suele ocurrir, contribuyó en gran medida a disminuir la severidad de la golpiza. Su risa se hizo tan estruendosa que aquellos tontos perdieron el hilo de su concentración y se quedaron confusos y desorientados. Se puede sacar muy poco placer, incluso de la clase más brutal y vulgar, cuando se golpea a un loco indefenso, especialmente a uno que haya placer en el hecho de ser golpeado. El hermano mayor despertó con el sonido de la risa, no solo la de su hermano, sino también la de otros que se habían contagiado por el regocijo, incluyendo a los propios brutos. En ese momento, él experimentó también una cierta transformación, porque comprendió lo que había pasado, y de inmediato se dio cuenta de que, sin duda, el destino, o algún poder más fuerte que ellos,
los había guiado hasta esa posada aquella noche lluviosa. Los dos hermanos nunca completaron su viaje hasta la ciudad. Ya no era necesario. Aquella tarde había trascendido cualquier necesidad de infatigable vagabundeo y las agonías viscerales que uno confunde por experiencias mundanas. Fue así como regresaron a su aldea, dos hermanos que se habían convertido en tzadikim. Ambos tuvieron vidas largas, productivas y llenas de amor en su aldea, y a lo largo de los años, muchos buscadores viajaron desde muy lejos para pedirles consejo o simplemente para presentarles sus respetos. En sus últimos años, los dos sabios tzadikim recordaban a veces con cariño aquella noche en la posada y las dos golpizas que el joven había recibido a manos de los tres brutos, y se las agradecían en sus oraciones nocturnas.